Las luces fluorescentes de la sala 4B zumbaban como avispas enojadas. Los estuve mirando fijamente durante 20 minutos, tratando de mantener la compostura mientras el abogado de mi esposa hacía como si estuviera mirando mi ropa. Su señoría, me gustaría presentar como prueba el anexo 14, los últimos 3 pagos del señor Dalton de su empleo en «Déjeme verlo aquí». Hojeó sus papeles con exagerada lentitud. Ah, sí. Reparación de automóviles de Henderson, $2,947 por mes antes de impuestos. Dejó que ese número flotara en el aire como un mal olor. Mi clienta Jessica Dalton actualmente gana $14,500 por mes como directora de marketing senior en Prestige Communications. Su hija Emma asiste a la Academia Riverside. Matrícula anual $38,000. Los ingresos anuales del señor Dalton ni siquiera cubrirían la mitad de eso. Me senté a la mesa del acusado con mi camisa azul de Walmart, modelo 12X97, en oferta, y no dije nada. Mi abogado, un joven defensor público llamado Miguel Santos, que me habían asignado hacía 3 semanas, se movió incómodamente en su asiento. Su señoría, continuó el abogado de Jessica, no estamos pidiendo nada irrazonable. La custodia principal para mi cliente, visitas supervisadas para el señor Dalton 2 veces al mes y la manutención infantil calculada según el porcentaje estándar de sus ingresos. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Hizo una pausa para causar efecto, que dada su situación financiera sería de aproximadamente $427 al mes. Alguien en la galería rió disimuladamente. No me giré para mirar. Sabía que era la madre de Jessica, Diane, una mujer que había pasado los últimos 9 años recordándome que su hija se había casado con alguien de menor categoría. El señor Dalton. Levanté la vista. La jueza Patricia Whitmore me observaba por encima de sus gafas de leer. De unos 50 años, cabello canoso recogido en un moño apretado, el tipo de rostro que ha visto todos los trucos del libro y no le impresiona ninguno. Sí, su señoría. Ha estado muy callado durante este procedimiento. ¿Tiene algo que decir en respuesta a la descripción que el consejo contrario ha hecho de su situación financiera? Miré a Miguel. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento. Ya habíamos hablado de esto. No, su señoría, en este momento no. Tiempo. El abogado de Jessica se rió. De hecho, se rió allí mismo, en plena audiencia. Su señoría, creo que el silencio del señor Dalton lo dice todo. Sabe que no puede mantener a su hija. Conoce al señor Harwell. La voz de la jueza Whitmore fue cortante. No le pedí su comentario. Le hice una pregunta al señor Dalton y él la respondió. Harwell. Gregory Harwell, socio de Morrison y Harwell, $650 la hora, tuvo la cortesía de parecer un poco reprendido. Disculpas, su señoría. La jueza Whitmore revolvió algunos papeles. Antes de proceder con los alegatos finales, necesito confirmar algunos detalles para que consten en acta. Me miró de nuevo. Señor Dalton, por favor, diga su nombre legal completo. Respiré hondo. Este era el momento. Vincent Thomas Dalton. El nombre resonó en la silenciosa sala. El bolígrafo de la jueza Whitmore dejó de moverse. Me miró lentamente, y vi cómo palidecía como agua de un lavabo. Lo siento, dijo, con voz repentinamente cautelosa. ¿Podría repetirlo? Vincent Thomas Dalton, su señoría. Me miró fijamente un buen rato. Luego se volvió hacia su secretaria, una joven pelirroja y manos nerviosas, y susurró algo que no pude oír. La secretaria abrió mucho los ojos. Se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo y corrió hacia la puerta tras el estrado del juez, haciendo sonar los tacones frenéticamente. Gregory Harwell frunció el ceño. Su señoría, ¿algún problema? La jueza Whitmore no respondió. Seguía mirándome, pero su expresión se había transformado por completo. La fría autoridad había desaparecido. En su lugar, había algo que no había visto dirigido a mí en mucho tiempo.
Miedo. Jessica se inclinó hacia su abogado, susurrando con urgencia. Capté fragmentos. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué reaccionó así? La puerta lateral se abrió. 2 hombres entraron en la sala. Vestían trajes oscuros y se movían con la falta de práctica de quienes hacen esto a diario. Alguaciles federales. Reconocí las placas en sus cinturones. Caminaron directamente hacia la oficina del demandante. Mesa para Jessica. Jessica Marie Dalton. El primer alguacil dijo, mi esposa, que pronto será su exesposa, los miró confundida. Sí, ¿qué es esto? Estoy en medio de una audiencia de custodia. El alguacil sacó un documento. Señora Dalton, está arrestada por conspiración para cometer fraude, robo de fondos gubernamentales y obstrucción a la justicia. La sala del tribunal estalló. Jessica gritó. Gritó de verdad. Ese sonido primario de conmoción y negación que rebotó en las paredes revestidas de madera. ¿Qué? No. Esto es una locura. No he hecho nada. Gregory Harwell se puso de pie. Esto es indignante. Su señoría, mi cliente está en medio de un proceso judicial. Sea lo que sea, puede esperar. No puede esperar. Abogado, el segundo alguacil ya se movía detrás de Jessica. Las esposas reflejaban la luz fluorescente. Esta orden fue firmada por un juez federal hace 2 horas. Su cliente tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Vincent. Los ojos de Jessica encontraron los míos a través del caos. El rímel ya corría por sus mejillas, su maquillaje cuidadosamente aplicado se disolvía bajo el peso del pánico. Vincent, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? No respondí. Me quedé sentado con mi camisa 1297 de Walmart y vi cómo sacaban a rastras de un tribunal esposada a la mujer que había pasado los últimos 18 meses diciéndome que no valía nada. Me llamo Vincent Dalton. La mayoría de la gente me llama Vince. Hace 3 años, era investigador principal de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, Vincent. Tenía una autorización de seguridad, un salario de 6 cifras y acceso a información que podía derrocar corporaciones y encarcelar a ejecutivos. Luego lo dejé todo, me alejé de todo y me convertí en mecánico en un pequeño taller mecánico en los suburbios de Virginia. No porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba buscando algo, a alguien. Y hoy, después de 1,27 días haciéndome el tonto, de dejar que mi esposa y su familia creyeran que no valía nada, de soportar cada insulto y humillación que pudieran lanzarme. Hoy, la trampa finalmente se cerró. Permítanme llevarlos de vuelta a donde esto realmente comenzó. Septiembre de 2021. Estaba en la cima de mi carrera. 15 años en Fininsen, ascendida a investigadora senior en la División de Delitos Financieros Complejos. Mi trabajo consistía en rastrear dinero, siguiendo los hilos del fraude, la malversación de fondos y la corrupción a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Se me daba bien, más que bien. Ayudé a construir casos que llevaron a 3 gestores de fondos de cobertura, un senador estatal y el director financiero de una empresa de la lista Fortune 500 tras las rejas. Jessica y yo llevábamos 6 años casados en ese momento. Nos conocimos en un evento benéfico en Washington, D.C. Ella trabajaba en relaciones públicas para una organización sin fines de lucro. Yo estaba allí representando al Tesoro en una función interinstitucional. Era hermosa, segura de sí misma, el tipo de mujer que hacía que cualquier habitación pareciera más pequeña con solo entrar en ella. Emma llegó 2 años después de la boda. El día que nació, la sostuve en mis brazos y lloré. Esta pequeña humana perfecta, mitad yo y mitad la mujer que amaba. Juré que la protegería para siempre. Durante 4 años, pensé que éramos felices. Estaba equivocada. La primera señal debería haber sido el cambio de trabajo. Jessica dejó su puesto en la organización sin fines de lucro por Prestige Communications, una firma de marketing boutique que pagaba casi el triple de su salario anterior.
El director ejecutivo, Richard Crane, la había reclutado personalmente. «Es una oportunidad increíble», me dijo durante la cena. «Richard cree que tengo potencial ejecutivo. Él quiere ser mi mentor». Me alegré por ella, me sentí orgulloso incluso. Mi esposa, la estrella en ascenso. Al principio no me di cuenta de las noches largas. Mis propios horarios eran impredecibles. Los delitos financieros no siguen un horario de 9 a 5. Cuando Jessica empezó a llegar a casa a las 10, 11, a veces a medianoche, asumí que simplemente estaba trabajando duro. Tampoco me di cuenta de la ropa nueva. No precisamente. A ella siempre le habían gustado las cosas bonitas y ahora podía permitírselas. Los bolsos de diseño, los zapatos caros. Me imaginé que se estaba dando un capricho. Lo que sí noté fue la distancia. Dejamos de hablar de nuestros días, dejamos de cenar juntos, dejamos de todo lo que nos hacía sentir como compañeros. Emma se convirtió en el único hilo que nos conectaba. Orbitaríamos a su alrededor como dos planetas que hubieran olvidado que se supone que comparten el mismo sol. «Te estás imaginando cosas», dijo Jessica cuando intenté mencionarlo. «Solo estoy estresada. El trabajo es exigente. Ya casi no nos vemos. Entonces quizás deberías trabajar menos horas en lugar de culparme por trabajar más». Las peleas empezaron después de eso. Pequeñas al principio, luego más fuertes. Cada conversación se convirtió en un campo de batalla. Cada pregunta que hacía era controladora. Cada preocupación que planteaba era paranoica. En octubre de 2021, volví a casa temprano de una conferencia en Nueva York. Mi vuelo había sido cancelado por el mal tiempo, y había conseguido subirme a uno anterior. Encontré a Jessica en nuestra habitación con Richard Crane. El cliché casi me hizo reír. El marido llegando a casa inesperadamente. La mujer buscando ropa a toda prisa. El otro hombre, liso, de pelo canoso, con olor a colonia cara, intentando mantener la dignidad mientras se abrochaba la camisa. «Vince, esto no es lo que piensas. Es exactamente lo que yo pienso, Jessica». Richard Crane dio un paso al frente, con las manos en alto como si estuviera calmando a un animal salvaje. «Vincent, respiremos un poco. Estas cosas pasan. Los adultos pueden hablar de esto con racionalidad». Lo miré de verdad. Llevaba 15 años en este trabajo. Sabía leer a la gente, sus microexpresiones, sus señales, los pequeños movimientos que revelaban lo que realmente pensaban. Y en ese momento, al mirar a Richard Crane, vi algo que iba más allá del simple adulterio. Arrogancia. La absoluta certeza de que era intocable. «Sal de mi casa», dije en voz baja. «Ahora, Vincent, sal de mi casa antes de que te eche». Él se fue. Jessica lo siguió hasta la puerta, susurrando algo que no pude oír. Cuando regresó, su expresión había cambiado. La culpa todavía estaba allí, pero debajo había algo más duro, algo calculado. «Quiero el divorcio», dijo. «Bien». Ella parpadeó. Ella esperaba que yo luchara, que rogara, que le diera influencia. «Bien, eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que te diga, Jessica? Has estado durmiendo con tu jefe. Nuestro matrimonio ha terminado». Ella cruzó sus brazos. «Quiero la casa. Quiero la custodia principal de Emma. Y quiero que entiendas que Richard tiene muy buenos abogados. Estoy seguro que sí. ¿No vas a pelear conmigo por esto?» Pensé en Emma, en la vida que habíamos construido, en todas las horas que había pasado fuera de casa persiguiendo criminales, pensando que estaba haciendo una diferencia. Y pensé en la cara de Richard Crane. Esa confianza absoluta. Algo hizo clic en el cerebro de mi investigador. Un patrón que había visto antes en docenas de casos. «No», dije lentamente. «No voy a pelear contigo». Todavía no, de todos modos. Esa noche, después de que Jessica se fuera a alojar a la casa de una amiga, casi con seguridad del ático de Richard,
me senté en mi oficina en casa y comencé a investigar. Prestige Communications siempre me ha parecido extraño. Una pequeña empresa de marketing que de alguna manera consiguió contratos con grandes corporaciones y agencias gubernamentales, un CEO que vivía como un multimillonario a pesar de dirigir una empresa con solo 40 empleados. Una lista de clientes que incluía contratistas de defensa, compañías farmacéuticas y 3 agencias federales diferentes. Me llevó 2 horas encontrar la primera irregularidad. Me tomó 2 semanas comprender el alcance de lo que estaba viendo. Richard Crane no solo dirigía una empresa de marketing. Estaba dirigiendo una operación de lavado de dinero. Y mi esposa estaba justo en el medio de todo. Debería haberlo informado inmediatamente. Esto es lo que exige el protocolo. Yo era un investigador federal que descubrió posibles delitos financieros. El procedimiento correcto era documentar todo, entregarlo a mis superiores y dejar que el sistema siguiera su curso. Pero había un problema. Richard Crane tenía conexiones serias. Su lista de clientes incluía personas con el poder de hacer desaparecer investigaciones, de transferir agentes inconvenientes, de enterrar pruebas, de garantizar que ciertos nombres nunca aparecieran en ciertos informes. Ya lo había visto antes. Buenos casos, evidencia sólida, testigos que estaban dispuestos a testificar, todo se evaporó porque alguien hizo una llamada telefónica a otra persona que le debía un favor. Si hubiera informado por los canales normales, habría habido una posibilidad muy real de que Richard se enterara. Y si Richard lo descubriera, la evidencia desaparecería. Peor aún, mi hija vivía en una casa con un hombre que dirigía una empresa criminal. Si me movía demasiado rápido, si lo asustaba, Emma podría quedar atrapada en el fuego cruzado. Entonces tomé una decisión que me costaría todo y que eventualmente me devolvería todo. Fui a la única persona en la que confiaba. Absolutamente. Harold Chen, mi mentor en Vincennes, 63 años, a 3 años de jubilarse y el hombre más incorruptible que he conocido. Nos conocimos en un restaurante en Arlington, el tipo de lugar donde nadie mira 2 veces a 2 hombres de traje teniendo una conversación tranquila. ¿Estás seguro de esto? Después de haberle explicado todo, Harold preguntó. Solo en los últimos 18 meses he rastreado $47 millones a través de comunicaciones de prestigio. Sociedades fantasma en Delaware, cuentas offshore en las Islas Caimán, honorarios de consultoría falsos a entidades que no existen. Y eso es solo lo que pude encontrar con acceso limitado. ¿Y tu esposa? Revolví mi café. Ella ha estado firmando facturas y autorizando pagos. ¿Sabe si realmente lo está haciendo? Negué con la cabeza. No sé. Quizás lo haga. Quizás esté convencida de que es solo contabilidad creativa. O tal vez sabe exactamente lo que está haciendo y no le importa. No respondí. No quería pensar en esa posibilidad. Harold se quedó en silencio por un largo momento. Entonces dijo lo que temía que dijera. Tienes que dar un paso atrás, Vince. Estás demasiado cerca de esto. La palabra conflicto de intereses ni siquiera comienza a describirlo. Lo sé. Si alguien descubre que has estado investigando al empleador de tu propia esposa, lo sé, Harold, podrías perder tu trabajo, tu autorización, todo. Lo sé. Lo miré. Por eso os pido vuestra ayuda. No como mi supervisor, sino como mi amigo. Harold me estudió durante mucho tiempo. Pude verlo sopesando las opciones, calculando los riesgos. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas? Necesito desaparecer de Fininsen en silencio. Una razón que no levanta sospechas. ¿Quieres ir de incógnito? Algo así, pero no oficialmente. Quiero dimitir, renunciar, hacer que parezca que el divorcio me destruyó. Como si no pudiera soportar el estrés. Vince, si todavía soy investigador, la gente de Richard me estará vigilando. Vigilan a empleados federales. He visto los archivos. Pero si soy simplemente otro empleado público agotado cuya esposa lo dejó por un tipo rico, nadie presta atención a los perdedores.
Y mientras tú juegas al perdedor, yo sigo excavando silenciosamente en los libros, construyendo un caso tan hermético, tan exhaustivo, que para cuando lo presento no hay forma de que nadie pueda hacerlo desaparecer. Harold meneó la cabeza lentamente. Estás hablando de años, Vince. Años de pretender ser algo que no eres. Años de ver a tu esposa y a tu hija vivir con el hombre al que estás tratando de destruir. Sé de lo que estoy hablando. Y si Jessica obtiene la custodia completa, si pierde el acceso a Emma por completo, se me tensó la mandíbula. Entonces pierdo el acceso temporalmente. Pero cuando esto termine, cuando Richard Crane esté en prisión y Jessica enfrente cargos, la recuperaré para siempre. ¿Estás apostando todo en esto? No, dije que lo estoy apostando todo a la verdad. La verdad siempre sale a la luz, Harold. Tú me enseñaste eso. A veces solo necesita un poco de ayuda. 2 semanas después, presenté mi renuncia a Fininsen, alegando motivos personales relacionados con mi divorcio en curso. 3 meses después de eso, estaba trabajando en el taller de reparación de automóviles de Henderson, ganando $17 por hora y viviendo en un apartamento de una habitación que olía a moho. La investigación había comenzado. Pasé los siguientes 2 años y medio construyendo mi caso en las sombras. Días que me dediqué a arreglar coches, pastillas de freno, cambios de aceite y reparaciones de transmisión. Mis compañeros de trabajo pensaban que yo era simplemente otro hombre de mediana edad que había tocado fondo después de que su matrimonio se derrumbara. Me daban una palmadita en el hombro después del trabajo, me compraban cervezas y me decían que mejoraría. Por las noches me convertí en otra persona completamente. Había creado un espacio de trabajo seguro en mi apartamento. Unidades cifradas, conexiones VPN, teléfonos quemadores, todo compartimentado, nada rastreable. Harold me alimentaba con información cuando podía, pero la mayor parte del tiempo trabajaba solo, siguiendo el dinero hilo por hilo. La operación de Richard Crane fue más grande de lo que inicialmente pensé. Prestige Communications fue solo la punta del iceberg. Debajo de todo esto había una red de empresas fantasma que abarcaban 12 países y que movían dinero para clientes que no podían permitirse que sus nombres aparecieran en ciertas transacciones. Cárteles de la droga en México, traficantes de armas en Europa del Este, políticos corruptos en 3 continentes. Y en el centro de todo, moviendo los hilos, estaba Richard Crane, un hombre que había convencido al mundo de que simplemente era un exitoso ejecutivo de marketing con gusto por el vino caro. El papel de Jessica se hizo más claro a medida que investigué más profundamente. Ella no fue solo una participante involuntaria. Ella gestionaba activamente los flujos de dinero, creaba facturas falsas y coordinaba con bancos offshore. No puedo decir si empezó siendo una inocente ingenua o si lo sabía desde el principio. Pero cuando tuve suficientes pruebas, ella estaba demasiado involucrada como para alegar ignorancia. La parte más difícil no fue la investigación. La parte más difícil fue Emma. El acuerdo de custodia me dio fines de semana, 2 días cada 2 semanas. Jessica luchó incluso contra eso, argumentando que mi estilo de vida inestable me convertía en una influencia inadecuada. Él trabaja en un taller mecánico, le oí decirle al mediador. Él vive en un apartamento tipo estudio. ¿Qué ejemplo es ese para nuestra hija? No me defendí. No podía permitirme dar la impresión de que tenía recursos, de que tenía algo que valiera la pena proteger. Entonces tomé lo que pude y aproveché cada minuto. Emma estaba confundida al principio. Ella no entendía por qué papá había dejado su importante trabajo, porque ahora vivía en un pequeño apartamento, porque no podía comprarle las cosas que mamá y Richard podían. ¿Eres pobre ahora, papá? Ella me lo preguntó una vez durante uno de nuestros fines de semana. Tengo todo lo que necesito. Le dije que te tengo. Richard dice que te rendiste. Él dice que no pudiste soportar la presión. Me costó todo lo que tenía no reaccionar. La gente dice muchas cosas. Cariño. Lo que importa es lo que es verdad. ¿Qué es verdad? La abracé. Que te amo más que a nada en el mundo. Y que un día entenderás por qué papá tomó las decisiones que tomó.
Ella no lo entendía, no entonces, pero lo entendería. A principios de 2024, tenía todo lo que necesitaba. Se documentaron 12 empresas fantasma. 27 millones en transacciones ilegales rastreables, registros bancarios, correos electrónicos, conversaciones grabadas, una red de evidencia tan completa que ni siquiera los costosos abogados de Richard Crane serían capaces de encontrar una salida. Pero tenía un problema. Momento. Si llevara esto a las autoridades ahora, Jessica sería arrestada inmediatamente, lo que significaría que Emma sería puesta bajo custodia temporal, ya sea con los padres de Jessica, quienes me despreciaban, o con un hogar de acogida. No podía permitir que eso sucediera. Necesitaba controlar el momento del impacto. Entonces Jessica me dio la oportunidad perfecta. El divorcio se había formalizado un año antes, pero ella nunca había dejado de intentar presionarme. Modificaciones de manutención infantil, ajustes de custodia, acoso legal interminable diseñado para recordarme mi lugar. En febrero de 2024, presentó una moción para reducir mis derechos de visita a una vez al mes, solo bajo supervisión, citando mi incapacidad para mantener un nivel de vida adecuado. ¿Su verdadera razón? Richard se estaba impacientando. Él quería adoptar a Emma y mi presencia era una molestia. Necesitamos responder a esto. Miguel Santos me contó cuando cayó la moción. Él acababa de salir de la Facultad de Derecho y fue asignado a mi caso porque calificaba para recibir asistencia legal. Buen chico, Ernest. Completamente fuera de su elemento. No respondas, dije. ¿Qué? Vince, si no respondemos, ella gana por defecto. Podrías perder a tu hija por completo. Déjala pensar que está ganando. Permítale solicitar una audiencia de custodia completa. ¿Por qué querrías eso? Lo miré. Porque la necesito en un tribunal en una fecha específica y frente a un juez específico. Miguel me miró fijamente. ¿Qué no me estás contando mucho? Pero necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti? Vince, soy tu abogado. Se supone que debes contarme todo. Esta vez no. Puse una mano sobre su hombro. Cuando esto termine te lo explicaré. Pero ahora mismo necesito que hagas exactamente lo que te digo. Déjala tener su audiencia. Déjala creer que ha ganado. Y cuando entremos en esa sala del tribunal, no digan ni una palabra a menos que yo se lo diga. Esto es una locura. Probablemente. ¿Lo harás? Miguel me miró durante un largo rato. Lo que vio en mi cara debe haberlo convencido porque finalmente asintió. Bien. Pero si esto te explota en la cara, te diré, te lo dije. Me parece bien. La audiencia fue programada para el 17 de junio. Tuve 4 meses para colocar las últimas piezas. La primera pieza fue Harold Chen. Se había retirado de Fininsen 6 meses antes, pero sus contactos permanecieron intactos. Lo que es más importante, tenía relaciones con personas del FBI y del Departamento de Justicia en quienes se podía confiar, personas que no delatarían a Richard Crane. ¿Está listo?, preguntó Harold. Cuando lo conocí en nuestro restaurante habitual. Deslicé un disco duro sobre la mesa. Todo. 3 años de investigación. Cada transacción, cada empresa fantasma, cada nombre. Harold cogió el disco y lo hizo girar entre sus manos. Ya sabes, una vez que entregue esto, no habrá vuelta atrás. Se moverán rápido. Lo sé. Jessica podría pasar años en serios problemas. Yo también lo sé. ¿Y a ti te parece bien? Ella es la madre de Emma. Pensé en mi hija, en la vida que había estado viviendo, rodeada de lujo, comprada con dinero sangriento, criada por una mujer que había elegido la riqueza por sobre la integridad. Emma merece saber la verdad, dije. Sobre su madre, sobre Richard, sobre todo. Ella merece la oportunidad de crecer sin mentiras. Harold asintió lentamente. ¿Cuándo quieres que se muevan? 17 de junio. Hay una audiencia de custodia programada. Quiero que Jessica sea presentada ante el tribunal. Eso es teatral.
Eso es justicia. Harold sonrió, una expresión rara en él. Siempre tuviste un don para lo dramático. La segunda pieza fue la jueza Patricia Whitmore. Había investigado a todos los jueces del Tribunal de Familia del distrito. La mayoría de ellos fueron comprometidos de una forma u otra. Contribuciones de campaña de bufetes de abogados, conexiones sociales con donantes ricos. Pero Whitmore era diferente. Su hermano había sido asesinado por un conductor ebrio hace 20 años. El conductor era un administrador de fondos de cobertura que había contratado abogados caros y salió airoso tras obtener una libertad condicional. Whitmore había dedicado su carrera a garantizar que el dinero no pudiera comprar justicia en su tribunal. Lo más importante es que había sido fiscal federal antes de convertirse en juez. Ella todavía tenía contactos en el Departamento de Justicia. Ella reconocería el significado de mi nombre en el momento en que lo dijera. La tercera pieza fue el timín. El FBI acordó ejecutar la orden de arresto exactamente a las 10:45 de la mañana del 17 de junio, 15 minutos después de iniciada la audiencia. Tiempo suficiente para que Jessica y su abogado dejaran constancia de su arrogancia. Lo suficientemente corto para que no tuvieran tiempo de sentir que la trampa se cerraba. Todo estaba en su lugar. Todo lo que tenía que hacer era entrar a esa sala del tribunal con mi camisa de Walmart y dejar que me subestimaran una última vez. En la mañana del 17 de junio me desperté a las 5 de la madrugada. De todos modos no podía dormir. Me duché, me afeité y me puse la ropa más barata que tenía. La camisa azul con botones de Walmart. Pantalones color caqui que compré en Goodwill. Zapatos desgastados que habían visto días mejores. Me miré en el espejo. Durante 3 años interpreté este papel. El hombre destrozado, el fracasado, el exmarido que no pudo competir con el novio multimillonario de su esposa. Hoy terminaría la actuación. Mi teléfono vibró. Un texto de Harold. Activos en posición. Luz verde confirmada. Buena suerte. Respiré profundamente y salí por la puerta. Ya era hora de recuperar a mi hija. El caos en la sala 4B duró aproximadamente 7 minutos. Jessica gritó todo el tiempo mientras la esposaron. Me gritaron, le gritaron al alguacil, le gritaron a Gregory Harwell que hiciera algo. Harwell lo intentó, objetó, exigió explicaciones, amenazó con demandas, pero a las órdenes federales no les importan las horas facturables. Cuando finalmente la sacaron, la sala del tribunal quedó en silencio. La jueza Whitmore se quitó las gafas y me miró. Señor Dalton, o debería decir exinvestigador especial Dalton, Vince está bien, su señoría. Ella me estudió por un largo momento. Revisé la declaración jurada resumida que me proporcionó el FBI esta mañana. Debo decir que, en 23 años que llevo en el banquillo, nunca he visto nada igual. Le pido disculpas por la interrupción en su sala del tribunal. No. Un atisbo de algo, quizá admiración, se dibujó en su rostro. El abogado de su exesposa pasó la última hora diciéndome que usted no era un buen padre porque trabaja en un taller de reparación de automóviles. Mientras tanto, usted ha estado llevando a cabo una investigación encubierta de 3 años que acaba de desmantelar una de las mayores operaciones de lavado de dinero en la costa este. Harwell, todavía de pie junto a la mesa del demandante, se había puesto pálido. Señoría, no tenía conocimiento de mis clientes. Ahórratelo, consejero. Tendrás problemas más grandes que este caso de custodia una vez que el FBI comience a buscar la representación legal de Prestige Communications. Harwell se sentó pesadamente. El juez Whitmore se volvió hacia mí. Dadas las circunstancias, suspendo todos los acuerdos de custodia en espera de una revisión completa. Sin embargo, con base en la evidencia presentada hoy y la evidente falta de idoneidad de la situación de vida actual de la madre, le concedo la custodia temporal de emergencia de su hija con efecto inmediato. Cerré los ojos. 3 años y 1,27 días haciendo el tonto. Y ahora, finalmente, Emma volvía a casa. Señor Dalton, abrí los ojos. Sí, su señoría.
Coge a tu hija y la próxima vez que estés en mi sala del tribunal. Ella casi sonrió. Ponte lo que quieras. La escuela estaba a solo 15 minutos de distancia. Conduje en silencio, con las manos firmes en el volante. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo más tranquilo, no triunfo. No parecía una victoria. Me sentí como si finalmente hubiera dejado atrás un peso que había estado cargando por tanto tiempo, que había olvidado lo que era estar de pie derecho. Riverside Academy era todo lo que Jessica había querido para Emma. Edificios de piedra, jardines bien cuidados, estudiantes con uniformes bien planchados caminando entre clases, un monumento de $38,000 al año a la creencia de que el dinero puede comprarles a sus hijos un futuro mejor. Estacioné en el estacionamiento de visitantes. Mi Honda Civic de 12 años lucía claramente fuera de lugar entre los BMW y Range Rovers y caminé hacia la oficina administrativa. «Estoy aquí para recoger a Emma Dalton», le dije a la recepcionista. «Tengo una orden judicial de custodia de emergencia». 20 minutos después, tras llamadas telefónicas al juzgado y verificación de la documentación, Emma apareció en la puerta de la sala de espera. Ella parecía confundida y asustada. Llevaba su uniforme escolar, falda a cuadros, blusa blanca y el escudo de la Academia Riverside bordado en su chaqueta. «Papá, ¿qué pasa?» Y me sacaron de la clase. Me puse de pie. «Hola, cariño. ¿Dónde está mamá? Se supone que ella me recogerá hoy». Caminé hacia ella y me arrodillé. Entonces estábamos al nivel de los ojos. Ahora tenía 11 años, casi 12. Ya no era una niña pequeña, pero todavía no era una adolescente, lo suficientemente mayor para sentir que algo andaba muy mal. «Emma, necesito decirte algo y necesito que seas valiente». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Está bien, mamá? ¿Está herida?» Ella no está herida, pero está en problemas. Problemas legales. Ella hizo algunas cosas que estaban mal y ahora tiene que responder por ellas. «¿Qué tipo de cosas?» Tomé sus manos entre las mías. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué dejé de trabajar en mi antiguo empleo? ¿Por qué empecé a arreglar coches?» Ella asintió lentamente. Me detuve porque descubrí que algunas personas cercanas a nosotros, estaban haciendo cosas malas, lastimando a la gente, violando la ley. Hice una pausa. «Tu mamá estaba ayudándolos, Emma». No sé si al principio ella entendió lo serio que era, pero ella era parte de ello. La cara de Emma se arrugó. «No, mamá no lo haría. Ella no es una criminal. Ella es mi mamá. Lo sé, y ella todavía te ama. Eso no ha cambiado». «Entonces, ¿por qué?» Ahora las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Por qué tuviste que delatarla? ¿Por qué no pudiste dejarlo así?» La abracé. Ella se resistió al principio, con su cuerpo rígido por la ira y la confusión, pero luego se desplomó contra mí, sollozando. «Porque la verdad importa, cariño, incluso cuando duele, incluso cuando es más fácil mirar hacia otro lado». Le acaricié el cabello. «Tu mamá tomó decisiones, malas decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias. Pero eso no significa que hayas hecho algo malo. No significa que alguien haya dejado de amarte. Quiero verla. Vas a, prometo. Pero ahora mismo, vendrás a casa conmigo». Ella se apartó y me miró. Sus ojos estaban rojos y su cara cubierta de lágrimas. «Tu apartamento es demasiado pequeño». A pesar de todo, casi me reí. «Sí, lo es. Ya encontraremos una solución. No quiero dejar mi escuela. Hablaremos de eso también. No quiero nada de esto». «Lo sé, cariño. Yo tampoco». Me levanté y tomé su mano. Ella no se apartó. «Papá». «Sí». ¿De verdad trabajaste en un taller de reparación de coches todo este tiempo solo para atrapar a mamá?» Pensé en todas esas noches en mi estrecho apartamento, revisando registros financieros mientras mis vecinos tocaban música a través de las delgadas paredes. Todos esos días bajo el capó de los coches, con grasa en las manos, fingiendo ser alguien que no era.
No solo para atraparla, dije para protegerte. Para asegurarnos de que cuando la verdad saliera a la luz, tuvieras un lugar seguro donde aterrizar. Emma se quedó en silencio por un momento. Eso es bastante rudo, dijo finalmente. Me reí, una risa real. El primero y más largo de lo que podía recordar. No digas rudo. Tú lo acabas de decir. Soy un adulto. Ella me apretó la mano. Lo que sea, papá. Salimos juntos de Riverside Academy. Pasamos por los edificios de piedra y los jardines bien cuidados, junto a los BMW y los Range Rover. Mi Honda Civic me estaba esperando en el estacionamiento de visitantes, luciendo exactamente tan fuera de lugar como cuando llegué. Emma lo miró y luego me miró a mí. Definitivamente vamos a conseguir un coche mejor, ¿verdad? Eventualmente. Promesa. Le abrí la puerta del pasajero. Prometo. Ella subió y yo caminé hacia el lado del conductor. Cuando encendí el motor, miré el cartel de Riverside Academy en el espejo retrovisor. Pensé en Jessica sentada en un centro de detención federal esperando ser procesada. Pensé en Richard Crane, cuyo arresto ocurrió simultáneamente en su oficina del centro. Pensé en Gregory Hardwell, que probablemente ya estaba hablando por teléfono con su propio abogado. Y pensé en los últimos 3 años, cada sacrificio, cada humillación, cada momento de duda. Todo había conducido a este momento, a mi hija en el asiento del pasajero, a la verdad finalmente revelada, al comienzo de algo nuevo. Papá. Sí. ¿Podemos conseguir McDonald's? Estoy hambriento. Sonreí. Sí, cariño. Podemos conseguir McDonald's. Los juicios duraron 18 meses. Richard Crane fue el primero. La evidencia fue abrumadora. 127 millones de dólares en transacciones ilegales documentadas. Testimonio de testigos cooperantes. Un rastro de papel que ni siquiera su equipo de abogados defensores pudo explicar. Fue condenado por 34 cargos de lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración. El juez lo condenó a 23 años de prisión federal. Yo estaba en la galería cuando se conoció el veredicto. Richard me miró mientras se lo llevaban esposado. No había arrogancia alguna en su rostro, solo la expresión hueca de un hombre que finalmente se había quedado sin movimientos. No dije nada. No lo necesitaba. El juicio de Jessica fue más difícil de ver. Los fiscales le ofrecieron un trato. Testificar contra Richard y declararse culpable de cargos reducidos. Ella al principio se negó, convencida de que los abogados de Richard de algún modo lograrían liberarlos a ambos, que sus conexiones lo salvarían. No lo hicieron. Cuando finalmente aceptó el acuerdo de culpabilidad, ya era demasiado tarde para obtener los mejores términos. Fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude, robo de fondos gubernamentales y obstrucción de la justicia. El juez le dio 7 años. Emma lloró cuando se lo dije. No son las lágrimas de ira de aquel primer día en la Academia Riverside, sino algo más tranquilo, más triste. Las lágrimas de una niña que finalmente comprendía que su madre no era quien ella pretendía ser. ¿Puedo visitarla? Por supuesto. Tan a menudo como quieras. ¿Me odiará por vivir contigo? La acerqué más a mí. Tu madre te ama, Emma. Cualquier error que haya cometido, nunca fue una mentira. Y ella sabe que no fue tu culpa. Nada de eso lo fue. Parece como si lo fuera. Lo sé. Pero los sentimientos no siempre son verdaderos. Ella visitaba a Jessica una vez al mes. La llevé hasta las instalaciones, esperé en el estacionamiento y la llevé a su casa. Nunca pregunté de qué hablaron entre ellos. Lentamente y dolorosamente reconstruimos nuestras vidas. Salí del taller mecánico de Henderson. Frank Henderson realmente lloró cuando le dije que me iba. El mejor mecánico que he tenido, dijo. Incluso si fueras algún tipo de agente secreto del gobierno todo el tiempo. Solo un investigador, dije. Y no mentía cuando decía que me encantaba el trabajo. Hay algo honesto en arreglar las cosas con las manos.
¿Alguna vez quieres volver? La bahía está siempre abierta. Le estreché la mano. Te lo agradezco, Frank. Más de lo que sabes. Me ofrecieron mi antiguo puesto en Fininsen. Mejor aún, un puesto de supervisión con un aumento significativo. La agencia estaba feliz de tenerme de regreso, especialmente después de que el caso de la grúa fuera noticia a nivel nacional. Lo rechacé. 3 años de trabajo encubierto me habían cambiado. Ya no quería pasar mi vida en una oficina, rastreando papeles y presentando informes. Quería algo diferente. Utilicé el salario atrasado que había acumulado durante mi renuncia. Resultó que Harold había hecho arreglos discretos para que mi salario continuara, canalizado a través de un fondo discrecional para comprar una casa pequeña en un vecindario tranquilo, 3 habitaciones, un patio trasero y un garaje donde todavía podía jugar con los autos los fines de semana. Nada especial, solo lo suficiente. Emma se transfirió a una escuela pública en el otoño. Ella se quejó al principio. La Academia Riverside había sido todo lo que había conocido. Pero en un mes, hizo amigos, se unió al equipo de fútbol y comenzó a hablar de lo real que parecía todo. ¿Real? Le pregunté una noche durante la cena. En Riverside todo el mundo estaba fingiendo todo el tiempo. Pretender ser rico, pretender ser feliz, pretender gustarse el uno al otro. Ella se encogió de hombros. Aquí la gente es solo gente. ¿Eso es mejor? Sí, creo que lo es. Comencé a brindar asesoramiento a agencias de aplicación de la ley, el FBI, el DOJ, ocasionalmente al Tesoro, investigaciones de delitos financieros, programas de capacitación para nuevos agentes, testimonios de expertos y casos importantes. El trabajo era flexible, estaba bien remunerado y me permitía estar en casa todas las noches para cenar. Harold Chen vino a visitarnos una vez aproximadamente un año después de que todo terminó. Nos sentamos en mi porche trasero a beber cerveza y mirar a Emma patear una pelota de fútbol en el jardín. «Hiciste algo notable», dijo Harold. 3 años. La mayoría de la gente se habría derrumbado. La mayoría de la gente no tiene una hija que proteger. Esa no es la única razón. Podrías haber informado todo en el momento en que lo descubriste y haber obtenido una victoria rápida, pero sabías que eso no sería suficiente. Richard tenía demasiadas conexiones. El caso habría desaparecido. Tal vez. O tal vez simplemente querías asegurarte de que no hubiera escapatoria. Harold sonrió. Siempre fuiste minucioso. Demasiado minucioso. Según mi ex esposa. ¿Cómo está Jessica? Vi a Emma marcar un gol imaginario contra un portero imaginario. Sobreviviente. Ella empezó a tomar clases. Contabilidad de todas las cosas. Dice que quiere entender qué estuvo haciendo realmente durante todos esos años. ¿Le crees? Creo que ella quiere ser mejor. Me encogí de hombros y pregunté si realmente cambiaría. Eso no depende de mí. Y Emma, ¿cómo lleva todo esto? Ella es resistente, más fuerte de lo que esperaba. Hice una pausa. Ella me preguntó la semana pasada si pensaba que su madre era una mala persona. ¿Qué dijiste? Dije que su madre era una persona que tomó malas decisiones, que hay una diferencia y que la gente puede cambiar si realmente lo desea. ¿Crees eso? Pensé en Jessica, en la mujer con la que me casé, la mujer que descubrí en nuestro dormitorio con otro hombre, la mujer que vi mientras la sacaban esposada de un tribunal. Creo en las segundas oportunidades, dije finalmente. Creo que lo peor que has hecho no tiene por qué ser lo último que hagas. Pero también creo que el perdón hay que ganárselo. Y algunas cosas tardan mucho tiempo en recuperarse. Harold asintió lentamente. Esa es una buena respuesta. Es el único que tengo. Emma llegó corriendo, sudorosa y sonriendo. Papá, ¿viste ese gol? Lo vi. Dóblalo como Beckham. ¿Quién es Beckham? Miré a Harold. Ya soy oficialmente viejo. Únete al club. Más tarde esa noche, después de que Harold se fue y Emma estaba dormida, me senté solo en mi sala de estar.
La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que antes temía en mi apartamento tipo estudio, pero ahora se sentía en paz. Sobre la mesa de café había una fotografía enmarcada, la única que conservaba de mi antigua vida. Emma, a los 3 años, riéndose de algo fuera de cámara. Todo su rostro se iluminó de alegría. Esa pequeña niña no tenía idea de lo que se avecinaba. No tenía idea de que el matrimonio de sus padres implosionaría, que su madre iría a prisión, que su padre pasaría 3 años fingiendo ser un fracaso solo para protegerla. Pero ella sobrevivió. Ambos lo teníamos. Pensé en Gregory Harwell riéndose de mi camiseta de Walmart. Pensé en la cara de la jueza Whitmore cuando escuchó mi nombre. Pensé en Jessica gritando mientras la arrastraban fuera de la sala del tribunal. Y pensé en la lección que todo esto me había enseñado. La gente te subestimará. Mirarán tu ropa, tu trabajo, tu cuenta bancaria y pensarán que saben tu valor. Se reirán de ti, te descartarán como si fueras nada. Déjalos. Porque la verdad no se preocupa por las apariencias. A la verdad no le importan los trajes de diseñador ni los abogados caros ni cuánto dinero tienes en el banco. La verdad solo espera, paciente como una piedra, hasta que llega el momento de revelarse. Y cuando ese momento llega, todo cambia. A veces Emma me pregunta si me arrepiento. 3 años de mi vida pasados fingiendo estar roto. 3 años de cambios de aceite y trabajos de descanso y viviendo en un monoambiente mientras mi exesposa organizaba cenas en la mansión de un multimillonario. Le digo lo mismo cada vez. Lo haría de nuevo en un instante, no por venganza. La venganza es hueca. Te llena por un momento y te deja más vacío que antes. Lo hice por la verdad. Lo hice porque algunas cosas son más importantes que la comodidad, más importantes que el orgullo, más importantes que lo que otras personas piensen de ti. Lo hice porque mi hija merecía crecer sabiendo que su padre nunca dejaría de luchar por ella, sin importar lo que costara, sin importar cuánto tiempo tomara. Entonces, aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué sacrificarías para proteger a las personas que amas? ¿Hasta dónde llegarías para asegurar que la verdad saliera a la luz? Fui a un tribunal con una camiseta que costaba $12 y dejé que se rieran de mí. Pasé 3 años como un don nadie esperando el momento perfecto para revelarlo todo. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, usaría la misma camiseta. Dime qué piensas en los comentarios. Leí cada uno de ellos. Y si conoces a alguien que ha sido subestimado, que ha sido descartado, a quien le han dicho que no es suficiente, comparte esto con él. A veces, las personas que parecen no tener nada son las que tienen todas las cartas.